Buenas noches a todos, mi nombre es Jaime Sandoval Ayala y vengo presentándoles la actividad número 13, demostración de la ley de senos y cosenos en la materia de geometría euclidiana y geometría analítica, con fecha de 23 de agosto de 2016. Comenzaremos brevemente con las demostraciones de las leyes de los senos y cosenos. El objetivo de esta actividad es principalmente identificar y explicar las demostraciones de las leyes de senos y cosenos. Como una muy breve introducción al tema, observamos que un triángulo es oblicuángulo cuando no presenta un ángulo recto. Se denomina de dos formas. Como ustedes observan en la imagen, tenemos dos triángulos. Uno es el triángulo acutángulo y el otro es el triángulo obtusángulo. Es decir, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, por lo que no es posible resolverlo si aplicamos las funciones trigonométricas, debido a que las funciones trigonométricas son exclusivamente para los triángulos rectángulos. Para la solución de triángulos oblicuángulos utilizaremos lo que es la ley del seno y ley del coseno. Comenzaremos a trabajar brevemente con la ley del seno. La ley del seno nos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Nosotros tenemos una fórmula donde nos dice que el lado A sobre seno de A es igual al lado B sobre seno del ángulo B, que es igual al lado C sobre seno del ángulo C. También debemos de considerar que la ley del seno es muy útil para resolver triángulos oblicuángulos. Cuando se conocen, podemos utilizar dos casos. El primero sería AAL, es decir, dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Y el caso 2 es LLA, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. El siguiente ejemplo lo vamos a trabajar conociendo dos de sus ángulos y uno de sus lados. Si ustedes observan el triángulo, tenemos los tres vértices ABC. Es decir, tenemos también un ángulo de 22 grados, un ángulo de 130 grados y un lado que mide 80 centímetros. Lo primero que debemos identificar son las fórmulas que vamos a trabajar para la resolución o para demostrar el resultado de esta actividad. Primero, la fórmula que nos estamos presentando es esta. A más B más C es igual a 180 grados, es decir, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre será igual a 180 grados. Nosotros vamos a utilizar parte de la fórmula donde nos dice que el lado A sobre seno de A es igual al lado C sobre seno de C. También utilizaremos donde nos dice lado B sobre seno del ángulo B es igual al lado C sobre seno del ángulo C. Primero que nada vamos a revisar el procedimiento. Nosotros lo vamos a resolver en tres sencillos pasos. Es decir, el procedimiento, el primer paso nos dice que la suma de los tres ángulos interiores siempre será igual a 180 grados. Nosotros vamos a calcular el valor del ángulo B. Para encontrar el valor del ángulo B a 180 grados, nosotros tenemos que restar lo que vale el ángulo A por el valor del ángulo C. Es decir, 180 grados menos 22 grados menos 130 grados es igual a 28 grados, que es lo que vale el ángulo B. En el paso número 2, nosotros tenemos que encontrar el valor del lado A. Es decir, lado A es entre seno de 22 grados es igual a 80 centímetros sobre seno de 130 grados. Nosotros para poder llegar al resultado debemos realizar una regla de 3 simple, es decir, multiplicaremos 80 centímetros por seno de 22 grados para posteriormente dividirlo entre lo que está multiplicando a la A, que sería seno de 130 grados. Esto sería igual a 80 centímetros por 0.3746 sobre 0.7660. Para llegar al resultado de A es igual a 39 enteros con 12 centésimas de centímetro. Posteriormente, para el paso número 3, encontraremos el valor del lado B. Es decir,
B sobre seno de 28 grados es igual a 80 centímetros sobre seno de 130 grados. Y de igual manera utilizaremos una regla de 3 simple. 80 centímetros por seno de 28 grados es igual, sobre seno de 130 grados, perdón, es igual a 80 centímetros por 0.4694 sobre 0.7660. Es decir, el lado B es igual a 49.02 centímetros. La siguiente demostración es conociendo el valor de dos de sus lados y uno de sus ángulos. Las fórmulas a utilizar son las mismas fórmulas que utilizamos en el ejemplo anterior. Únicamente hay que estar pendiente con los valores que vamos a ir trabajando. Tenemos el lado A es igual a 8 centímetros, lado B es igual a 11.29 centímetros y tenemos un ángulo con 83 grados. Procedimiento. Vamos a utilizar nuevamente tres pasos. Primero, para encontrar el valor de ángulo A, tenemos que dividir 8 centímetros sobre seno de A, como nos dice la fórmula. Esto sería igual a 11.29 centímetros sobre el seno de 83 grados, que es el ángulo que nos está facilitando el problema. Es decir, vamos a encontrar nosotros el seno del ángulo A, 8 centímetros por seno de 83 grados sobre 11.29 centímetros. Es decir, el seno del ángulo A es igual a 8 centímetros por 0.9925. Esto dividido sobre 11.29 para encontrar el valor del ángulo A, que nos dice que es igual a 44.68 grados. Para el paso número 2, al igual que en el ejemplo anterior, decíamos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. 180 grados menos 44.68 menos 83 grados nos da un total de 52.32 grados. Y para encontrar el valor del ángulo C, se repite el procedimiento anterior. Una vez que repetimos el procedimiento, llegamos al resultado y nos dice que es igual a 9 centímetros. Otra de las leyes que estaremos trabajando es la ley del coseno, la cual nos dice que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que lo forman. Para encontrar los lados, nosotros tenemos tres fórmulas a la cual hay que sacar al final la raíz cuadrada. Y para encontrar ángulos también tendremos tres fórmulas, que es con el inverso de la función de coseno. Hay que mencionar que la ley del coseno es muy útil para resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen, ya sea sus tres lados o también cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Vamos a ver dos ejemplos de cómo resolver cuando se conocen sus tres lados y cuando se conocen los dos lados y el ángulo comprendido. Este es el ejemplo número 1. Observamos nuestro triángulo y partimos de que conocemos los tres lados, pero no conocemos ningún valor de sus ángulos. El primer lado es el A, es igual a 3 centímetros, lado B mide 5 centímetros y lado C mide 6 centímetros. Las fórmulas despejadas que vamos a utilizar es la inversa de coseno por B cuadrada más C al cuadrado menos A al cuadrado, esto dividido sobre el doble producto de B por C. De igual manera, aplicaremos estas fórmulas despejadas para B y para C, y al igual que en el ley de los senos, aplicaremos donde nos dice que A más B más C es igual a 180 grados. El primero de los pasos es encontrar el valor del ángulo A. Es decir, la función inversa de coseno sería 5 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Todo esto dividido sobre 2 por el valor del ángulo B por el valor del lado C, sería lado B y lado C. Esto sería igual a la inversa del coseno por 25 más 36 menos 9 dividido entre 60. Inversa de coseno sería 52 sobre 60 y ya una vez que calculamos la función nos dice que es igual a la inversa por 8.666 10 milésimas.
Esto, al calcularlo nosotros, obtenemos que el valor del ángulo A es igual a 29.92 grados. El siguiente paso es idéntico al anterior, realizamos el mismo procedimiento. Únicamente hay que cambiar los valores de acuerdo al valor de los lados para concluir que el ángulo B es igual a 56.25 grados. Y el paso 3 de igual manera, hay que realizar una resta. A 180 grados le vamos a restar los dos ángulos que encontramos para concluir que el ángulo C es igual a 93.83 grados. En el ejemplo número 2 conocemos dos de sus lados y uno de sus ángulos. La fórmula a utilizar sería C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble de AB por coseno de C. Y la misma función que utilizamos ahorita de coseno para encontrar el valor del ángulo B. De igual manera, la fórmula que utilizamos desde las leyes de los senos de A más B más C es igual a 180 grados. Para encontrar el valor del lado C, basta con sustituir los valores que ya tenemos y utilizar el coseno del ángulo que nos está facilitando el problema, que en este caso es el coseno de 60 grados. Al despejar la fórmula o al realizar la operación, mejor dicho, obtenemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por coseno de 60 grados es igual a 9 más 16 menos 24 por 0.5, que es el valor de coseno de 60 grados. C cuadrada es igual a 25 menos 2, es decir, C cuadrada es igual a 13. Basta con despejar C y nos damos cuenta que C es igual a la raíz cuadrada de 13 y tenemos el valor de 3.6 centímetros. Para el siguiente paso debemos encontrar el valor del ángulo B con la función inversa de coseno. Sería 3 al cuadrado más 3.6 al cuadrado menos 4 al cuadrado sobre 2 por 3 por 3.6. Y es el mismo procedimiento que realizamos en el ejemplo anterior. Hay que realizar únicamente paso a paso para que no tengamos ningún error en la resolución del ejercicio. Y nos damos cuenta que el valor del ángulo B es igual a 73.98 grados. Por último, el paso 3. Realizamos el mismo procedimiento, no es necesario que lo explique, ya lo explicamos en lo anterior, y nos damos cuenta que el valor del ángulo A es igual a 46.02 grados. Probablemente los datos puedan estar un poco variables por la cuestión de que únicamente se toman 4 dígitos de la función, ya sea seno o coseno. Bueno, muchísimas gracias, esto sería todo de mi parte. La página que consulté es un archivo PDF del cual me fue de mucha utilidad, de ahí rescaté los ejercicios y algo de teoría que me ayudó a realizar este video. Muchas gracias a todos, espero haya sido de su agrado y haya sido claro lo que se les explicó. Muchas gracias.